Descubierto lo increíble, la doncella entra en la habitación del conde y transforma su destino. Valentina se encontró ante una puerta cerrada, temblando de incertidumbre. La mansión del conde, majestuosa y fría, parecía observarla con desdén. Desde que había comenzado a trabajar allí, había sentido el peso del mundo sobre sus hombros, cada día levantaba su mirada hacia el horizonte, soñando con un futuro que parecía siempre escapar de su alcance. Pero ahora, en ese preciso instante, la voz de su hermano menor resonaba en su mente: «Mamá, me olvidé mi pelota». El corazón le palpitaba con fuerza mientras preguntaba a su lado las palabras que antes le parecieron una bendición. ¿Y si lo que encontraba en esa habitación cambiaba todo? El conde, con su arrogancia y su desprecio por la vida humilde, representaba el mundo opuesto al que Valentina había conocido. Sin embargo, en ese acto desesperado, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Con un suspiro profundo, empujó la puerta. El oscuro interior la envolvió, un aire pesado que la hizo sentir pequeña y vulnerable. Cada paso resonaba en sus oídos, como un recordatorio del camino que había tomado. La conciencia de su familia, su abuela enferma, sus hermanos en la pobreza, acechaba su mente como un monstruo. Si alguien la descubría, lo perdería todo. Mientras buscaba entre los muebles, su mirada se encontraba perdida en una colcha polvorienta, un símbolo de todo lo que había sacrificado. La confusión la agarraba por dentro, su deseo de justicia frente a su instinto de proteger a su familia. Las manos temblorosas abrieron un armario, y allí, entre abrigos lujosos, encontró documentos apilados. Un escalofrío le recorrió la espalda, su pulso se aceleró al leer sobre fraudes y robos de investigaciones científicas que le arrancaron el aliento. Valentina cerró los ojos, recordando las historias de su abuelo sobre la ciencia, el universo en el que siempre soñó vivir. ¿Cómo podía el conde contribuir de forma tan despreciable a la oscuridad del mundo? Pero el miedo la invadía. Si lo denunciaba, ¿qué pasaría con su familia? ¿Podría soportar la idea de que sus hermanos quedaran desprotegidos? La contradicción le retorcía el estómago, hervía en su pecho. Dudar era como una tormenta que no la dejaba en paz. «Sigue adelante», decía su interior, mientras la angustia crecía. No podía volver atrás. Fue en ese momento, cuando asumió que la responsabilidad recaía sobre ella, que su determinación dio un paso al frente. El conde podría no ser más que un ladrón a sus ojos, pero quizás había más en su historia de lo que ella creía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de sus pensamientos retumbaba en su mente. El tiempo se agotaba y el momento de su encuentro con el conde se acercaba. Su respiración era irregular, el peso de la inminente confrontación la ahogaba. ¿Tendría la valentía de plantarse frente a él, de reclamar la justicia que ardía en su pecho, o cedería ante el temor que la paralizaba? La angustia se intensificaba, cada segundo se sentía como una eternidad, y las sombras del pasado empezaban a cobrar vida en su mente. Un terrible secreto, mencionado por su abuela en uno de esos momentos vulnerables, acechaba su conciencia, prometiendo que todo lo que había construido podía desmoronarse en un instante. Esta noche, Valentina enfrentaría no solo al conde, sino también a lo que ella misma representaba. ¿Las revelaciones del pasado cambiarán el destino de ambos para siempre? La noche oscura se convertía en testigo del comienzo de su lucha. La tensión dentro de Valentina crecía a medida que se acercaba a la puerta que conducía a la oficina del conde. Había apostado todo en un solo movimiento, la búsqueda de una verdad que podía desatar una tormenta inesperada. El conocimiento que poseía ahora era tanto una carga como una herramienta, un arma que podía cambiar su realidad y exponer la deshonra del conde, pero también un riesgo que amenazaba con devastar a su familia. Las dudas abrasadoras giraban a su alrededor como un viento gélido. Una parte de ella deseaba la justicia, la otra anhelaba la seguridad. ¿Qué tal si el conde utilizaba sus recursos para destruir no solo el futuro que anhelaba, sino también la vida de sus seres queridos? Con cada paso, se cuestionaba el valor de la verdad frente al peligro. «No sabes lo que vales», resonaba en su mente una frase que su abuelo le había repetido en numerosas ocasiones.
Cada palabra le confería el coraje que necesitaba. Finalmente, tomó una decisión. Avanzó con firmeza, su determinación era palpable mientras empujaba la puerta. La habitación estaba iluminada tenuemente, el conde se encontraba parado junto a un ventilador antiguo, susurrando a un teléfono. En ese instante, Valentina sintió que su propio corazón latía con fuerza. Era el momento que había temido, el momento que había anticipado. La confrontación que había buscado estaba al alcance, el desafío le aguardaba. Valentina, encantadora sorpresa, dijo el conde, con aquella sonrisa afilada que rozaba la burla. ¿Qué deseas? ¿Has venido a pedir más limosna? Sus palabras eran cuerdas afiladas que cortaban el aire. No podía dejarse dominar por la rabia ni el miedo. En su pecho, una llamita de valor comenzaba a arder. No he venido a mendigar, conde. He descubierto tus secretos, respondió ella, sorprendida por la fuerza de su voz. Las palabras salieron como un aireis de energía acumulada, liberando parte de la tremenda presión que sentía. El conde la miró con desdén, su indiferencia era palpable, pero algo en su mirada cambió. Valentina se dio cuenta de que estaba ante un hombre que podía doblegarla con un simple gesto, pero en ese momento, estaba decidida a no ceder. He encontrado los documentos que demuestran tus fraudes, tus robos, continuó, cada palabra era un paso firme hacia su propio reconocimiento. Se sorprendió a sí misma. Había hablado con claridad. ¿Acaso eran estas palabras las que siempre había deseado pronunciar, librándose de la opresión que había sentido durante años? La pausa en la música del conde pareció extenderse en el aire. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desafío. Eso es un acusativo grave, Valentina. ¿Estás segura de que sabes lo que implicaría? Preguntó él con frialdad, una sonrisa retadora danzando en sus labios. Ahora, más que nunca, sentía la pulsación de su valentía. La realidad era que su búsqueda por la justicia la había llevado a este cruce. Soy responsable de mi familia, y no permitiré que tus actos continúen arruinando vidas, afirmó, sintiendo un nuevo sentido de empoderamiento naciendo en su interior. Volvería a su familia, no como una simple sirvienta, sino como una mujer que había luchado, enfrentando sus miedos. Sin embargo, el conde no se dejaría amedrentar. La atmósfera se llenó de tensión palpable, ella podía sentir como el juego apenas comenzaba. Si crees que puedes venir aquí y amenazarme sin repercusiones, estás muy equivocada, advirtió él, su tono provocativo haciendo eco en las paredes. Valentina supo que la batalla por su futuro no había hecho más que comenzar. La teoría de la justicia personal había adquirido una dimensión completamente nueva, y frente a ella yacía un camino lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Su corazón le decía que ya no podía dar marcha atrás. Era el momento de enfrentar lo que había en juego. El conde no solo era un enemigo, representaba muchas de las cadenas que hasta ahora la habían mantenido atada. La pregunta retumbaba en su mente mientras la puerta se cerraba con un golpe tras ella. ¿Cuánto? ¿Estaría dispuesta a perder por la verdad? En su pecho ardía la certeza de que lo descubriría, sin importar lo que eso significara. La lucha por su identidad ya había comenzado. Valentina se adentró en la penumbra de su hogar, cada paso resonando en sus oídos como un eco del tumulto que había dejado atrás. La conversación con el conde había desatado en ella un torrente de emociones. La adrenalina, que aún corría en sus venas, se mezclaba con un temor profundo. Ya no era solo un juego de palabras. Se trataba de una confrontación que, más allá de su propia justicia, podía poner en peligro todo lo que amaba. Mientras cruzaba la sala, su mente giraba en torno a la fragilidad de su situación. Había escarbado en secretos ajenos y ahora estaba expuesta. La idea de las repercusiones se instaló en sus pensamientos, desdibujando la línea entre el triunfo y la derrota. Aquella reunión había sido un hito, pero las direcciones que podía tomar a partir de ahora eran impredecibles y aterradoras. Su propósito mantenía viva la llama de su determinación, pero aún se sentía vulnerable. ¿Acaso había sido demasiado imprudente? Las imágenes de su familia, de sus travesías sufridas y luchas, inundaron su mente. Su madre, siempre tan preocupada, sus hermanos, que dependían de su valentía para salir adelante. Valentina respiró hondo, buscando reconectar con ese coraje que la había llevado hasta la oficina del conde. A medida que se repetía la misma escena en su mente, se dio cuenta de que había una lección en su valentía. La mujer que había enfrentado al conde no era solo una sirvienta, no era una víctima, había empezado a comprender su verdadero valor. Había trazado un camino hacia la autoafirmación, aunque el miedo persistiera.
Decidida a no ceder ante la vulnerabilidad, tomó una decisión: aprender a maniobrar en este nuevo juego de poder enseñaría a sí misma a cultivar habilidades que la hicieran más fuerte, más capaz. La búsqueda de la verdad se convertiría en una herramienta de empoderamiento, no solo para ella, sino para aquellos que la rodeaban. Y así, se propuso convertirse en la mujer que su familia necesitaba que fuera, más allá de los límites que el conde había intentado imponer en su habitación. Vislumbró el destello de un nuevo fervor. Se pasaba sus días buscando documentos, analizando cada dato que pudiera respaldar su causa. Aprendería de sus debilidades, construiría su fortaleza. En las noches, mientras su familia dormía, dedicaba horas a estudiar estrategias legales, sumergiéndose en libros que antes le parecían inaccesibles. La autodisciplina se convirtió en su aliada, y la infancia de despedidas y renuncias comenzaba a transformarse en una narrativa de acciones decididas. Sus días eran una mezcla de trabajo arduo y reflexiones profundas. La verdad era un concepto complejo, y Valentina sabía que debía estar enfocada no solo en vencer al conde, sino en comprender cómo utilizar su propio conocimiento para proteger a su familia. Había un sentido de responsabilidad que la impulsaba. No solo era su vida en juego, sino el futuro de quienes había jurado cuidar. En una noche particularmente tranquila, mientras revisaba un documento revelador sobre el conde, una nueva idea surgió en su mente: ¿y si no luchaba sola? Su padre siempre había mencionado a viejos amigos que podrían ser aliados. Con el corazón acelerado, comenzó a redactar cartas, buscando el apoyo de personas influyentes que podrían ayudarle en su causa. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. La sombra de su deseo de verdad seguía acechando. Con cada paso hacia adelante, la amenaza que el conde representaba era más palpable. Una nueva pregunta se deslizó por su mente: ¿cómo sabía que no sería utilizada como una pieza más en su juego de poder? Su determinación se entrelazaba con la realidad de que entrar en el delicado terreno de la política y el poder podría tener repercusiones inesperadas. La vida de Valentina se había transformado en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento sería crucial. Mientras contemplaba el camino ante ella, una sensación de anticipación se apoderó de su ser. La lucha estaba lejos de terminar. Tenía que estar lista para enfrentar el siguiente asalto, y la idea de un encuentro no solo con el conde, sino con sus propios miedos y limitaciones, comenzaba a delinearse. El momento de demostrar lo que realmente valía estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Fue entonces cuando sonó su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Al contestar, la voz que escuchó al otro lado la dejó helada: Valentina, tengo información sobre el conde que no puedes ignorar. Valentina sintió que el pulso le aumentaba de manera frenética al escuchar la voz al otro lado de la línea. Era un viejo conocido de su padre, un hombre de reputación influyente, pero en su mente se desató una oleada de desconfianza. La información que poseía podía ser una palanca poderosa o un arma de doble filo. Se obligó a respirar con calma, no podía dejar que el miedo la arrastrara. Era su momento. Mientras hablaba, sus pensamientos diagramaban un mapa mental de posibles escenarios. La idea de participar en un juego de poder le resultaba inquietante, pero también era el único camino que le permitiría proteger a su familia y enfrentar al conde. Necesitaba más que meras palabras en una llamada, requería evidencia sólida. ¿Qué sabes?, preguntó, procurando sonar firme. La voz al otro lado se tornó en un susurro. El conde tiene un pasado que no querrá que saques a la luz. Antiguas deudas, relaciones peligrosas. Si logras conectar las piezas, podrías ponerlo en un aprieto. Esa mezcla de revelaciones y amenazas resonó en su mente. Cada palabra era un nuevo hilo del cual tirar, pero a la vez, un laberinto de complicaciones. La idea de investigar más sobre el conde avivó ese fuego interno que había comenzado a encender. Mientras se despedía de la llamada, la sensación de propósito creció en su interior. Había detrás de ella un trasfondo oscuro, y cada vez estaba más convencida de que su propia historia estaba entrelazada con la del conde. Durante los días siguientes, Valentina se sumergió en la investigación. Rebuscó en archivos, viejos periódicos, y buscó visitas clandestinas a archivos locales donde documentos confidenciales estaban guardados. Cada pequeño hallazgo era un triunfo y al mismo tiempo, una carga. En el fondo, sabía que cada descubrimiento traía consigo el riesgo de ser descubierta por alguien que había acumulado poder a base de secretos. Sin embargo, en medio de la vorágine de información, Valentina comenzó a revelar conexiones inesperadas entre el conde y una serie de transacciones financieras sospechosas. Algo la intoxicaba, cada nombre y cada cifra la acercaban a esa verdad que ansiaba, mientras que sus horas de dedicación la transformaban.
Jamás había imaginado que se volvería tan astuta, tan perseverante. Su determinación no solo la alejaba del miedo, sino que la acercaba a su destino a pesar de las noches en vela. Había momentos en los que la inquietud la asediaba. ¿Quiénes eran realmente esos aliados que buscaba? Cada vez que pensaba en sus cartas, una sombra de duda se instalaba en su interior. ¿Podían confiar en ella? Estaba en condiciones de arrastrar a otros a una lucha de la que muchos preferirían mantenerse alejados. La realidad de su situación era ineludible. En su búsqueda persistente para obtener pruebas, Valentina comenzó a darse cuenta de que su pelea no era solo contra el conde, sino también contra el escepticismo, la desconfianza y la autoduda. Cada información que recolectaba era un testimonio de su transformación, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar a la puerta de su hogar, sintió que un peso aún más grande se cernía sobre sus hombros. No podía asumir el riesgo de fracasar. La revelación de información sobre el conde era solo el primer paso, debía prepararse para la confrontación que se avecinaba. Una luz titilante se encendió en su mente. El momento de la verdad se aproxima. Cuando al fin se sentó para revisar los documentos, el sonido del timbre rompió el silencio. Fue entonces cuando comprendió que las cosas estaban por complicarse. Se levantó, sintiendo un escalofrío. ¿Qué novedades traen?, se preguntó a sí misma, mientras se dirigía a abrir la puerta, temiendo el qué o quién podría estar al otro lado. Al abrir la puerta, Valentina se encontró cara a cara con un hombre que no había visto en años, su antiguo mentor de la Universidad de Derecho. Su mirada era seria, una mezcla de sorpresa y preocupación. Valentina, necesitamos hablar. Hay algo que el conde no quiere que sepas, dijo, mientras empujaba suavemente la puerta para entrar. La mente de Valentina giró mientras lo escuchaba. Su corazón latía desbocado, no solo por la revelación inesperada, sino también por la certeza de que ese encuentro cambiaría el rumbo de su búsqueda. La figura de su mentor había sido un pilar en su vida. Siempre la había alentado a desafiar a las injusticias, a ser valiente, a no dejarse silenciar. Ahora, lo necesitaba más que nunca. ¿Qué sabes?, exigió Valentina, tratando de mantener la compostura mientras el ermitaño de datos y leyes comenzó a despachar información. Los documentos que has estado buscando no son solo simples papeles. Hay una red mucho más grande detrás de todo esto. El conde está vinculado a tráfico de influencias y a prácticas un tanto ilícitas que te sorprenderían, explicó su mentor, mientras desenrollaba una hoja de papel llena de anotaciones y nombres. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo este tiempo, pensé que solo existía un solo objetivo, enfrentar al conde. ¿Cuán profunda es esta red?, cuestionó, mientras su mente absorbía cada nueva dimensión de la traición. Tan profunda como el sistema político que lo respalda. El verdadero desafío no es solo el conde. Es cambiar la percepción de quienes están con él. No subestimes lo que estás a punto de enfrentar, Valentina. Esto excede la simple venganza. Es una lucha que requerirá más que solo tu determinación, afirmó su mentor con un tono que dejaba entrever tanto advertencia como apoyo. Con cada palabra, Valentina sentía que las capas de su vida anterior se desmoronaban. La vida cómoda que había llevado hasta ahora se desvanecía, y en su lugar surgía un camino lleno de decisiones difíciles y riesgos inminentes. Su determinación estaba al borde de convertir una lucha personal en una batalla que podría alterar los cimientos de su mundo. Si esto es lo que realmente está en juego, entonces tengo que prepararme, pensó, sintiéndose eufórica al mismo tiempo que asustada. ¿Dónde comenzamos?, preguntó con firmeza, eligiendo la acción sobre el miedo. Su mentor sonrió levemente, orgulloso del cambio que ya era evidente en ella. Debemos reunir más información. Será crucial sentar las bases antes de hacer un movimiento. Necesitarás herramientas adecuadas, aliados que respeten tu valentía, y sobre todo, azarosamente, un plan. A medida que discutían posibles estrategias, Valentina se dio cuenta de que había un deseo ardiente dentro de ella. No solo quería recuperar el control sobre su vida familiar, ansiaba hacer que su voz contara, que su lucha significara algo más grande. Este camino la transformaría de una doncellita asustada a una mujer que tendría peso en las decisiones que cambian el curso de las cosas. Mientras las horas se desvanecían, comenzaron a trazar un mapa de acciones a seguir. Sin embargo, una pregunta mantenía a Valentina despierta por las noches: ¿podría realmente afrontar con valentía el abismo que existía en su camino? La lucha con la incertidumbre estaba por desatarse, y dentro de ella florecía un nuevo sentido de identidad.
Cuando finalmente se despidieron, un aterrador murmullo de inminente peligro resonaba en su mente. El tiempo apremia, murmuró su mentor al salir, dejándola nuevamente inmersa en sus pensamientos. Ya no se trataba solo de un encuentro con el conde. Era un juego de poder que la requeriría a ella en su forma más auténtica. Al cerrar la puerta, comprendió que estaba al borde de una transformación, pero lo que no sabía de sí misma, es lo que la llevaría a un nuevo desafío. Valentina miró a través de la ventana, observando las luces de la ciudad brillar en la oscuridad, sintiendo que cada destello era un recordatorio del peligro que acechaba. Y la determinación que necesitaba para prevalecer. Ahora todo depende de mí, pensó. Y con esa revelación, un nuevo destino comenzaba a tomar forma. ¿Estaba lista para lo que se avecinaba? El día siguiente amaneció con una atmósfera diferente, cargada de expectativas y un ligero temor que acechaba en el fondo de su mente. Valentina se sintió impulsada a actuar. El sol apenas despuntaba, y mientras se preparaba para el día, empezó a desmenuzar las piezas de información que había adquirido la noche anterior. Su mente se afinó en la búsqueda de aliados, estrategia y, sobre todo, de conocimiento. Necesitaba conocer la verdad detrás de las palabras de su mentor. ¿Qué secretos escondía realmente el conde? Primero, decidió acudir a sus colegas más cercanos de la firma de abogados donde trabajaba. Siempre había sido la más joven en el equipo, pero sabía que su capacidad para articular argumentos sólidos y su compromiso con la justicia podían ganarles a muchos de ellos. Al llegar a la oficina, su corazón latía con fuerza. Se imaginó argumentando contra el conde y cada vez que pensaba en ello, la adrenalina crecía. «Valentina, ¿estás bien? Te ves diferente», comentó su mejor amiga, Laura, mientras le pasaba un café. «Sí, estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca», respondió, tratando de sonar convincente. Invitar a Laura a su casa después del trabajo fue un primer paso estratégico. Sabía que su amiga tenía contactos en el ámbito legal que podrían ser útiles, y además, confiaba en que podría entender la magnitud de lo que estaba a punto de confesarse. Esa noche, mientras discutían casos legales y analizaban las implicaciones de aquellos por los que abogaban, Valentina comenzó a abrirse. «Laura, necesito tu ayuda. Hay algo grande a lo que me estoy enfrentando y tengo la sensación de que no puedo hacerlo sola», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Al abrirse de esa manera, Valentina no solo estaba pidiendo ayuda, estaba declarando su preocupación y vulnerabilidad. «¿De qué se trata?», preguntó Laura, con la mirada fija en ella. En ese momento, Valentina comprendió que desnudarse emocionalmente también era parte de su crecimiento personal. No debía temer mostrar su vulnerabilidad, sino que podía hacerlo estratégicamente para crear lazos de confianza. «Es el conde. Hay una red oscura detrás de sus acciones y necesita ser expuesta», confesó. Al compartir su preocupación, la incertidumbre que llevaba ocupando su mente se alivió ligeramente. La decisión de involucrar a alguien más era un paso crucial. A medida que se adentraban en planes y estrategias, Valentina notó que comenzaba a desarrollar un sentido de liderazgo. Se trataba de algo más que ser la voz que gritaba justicia, ahora estaba organizando recursos, asignando tareas y dirigiendo el enfoque hacia un objetivo común. La idea de estar a la cabeza de una lucha, aunque todavía en la penumbra, le brindó una nueva perspectiva de sí misma. Mientras charlaban, un momento de silencio se instaló entre ellas. Laura la miró con curiosidad. «¿Estás segura de lo que estás haciendo? Este tipo de situaciones pueden tener graves repercusiones», le advirtió. Valentina inhaló profundamente. «Nunca lo estaré más que ahora, pero hay algo que es más fuerte que el miedo a las consecuencias. Quiero ser la mujer que haga frente a esto y no puedo quedarme cruzada de brazos», dijo, sintiendo que cada palabra reforzaba su determinación. Esa noche, mientras finalizaban sus planes, Valentina sintió que había encontrado una parte de sí misma que había estado dormida. No solo era la abogada prometedora del despacho, sino una mujer que se atrevía a desafiar el orden establecido. La confianza estaba comenzando a florecer dentro de ella. Sin embargo, mientras se despedían, una sombra de aprensión volvió a sobrevolarla. A medida que se acercaba al momento decisivo, no podía evitar cuestionarse una vez más, ¿podría realmente enfrentar al conde y todo lo que eso implicaba? Las respuestas parecían tan lejanas como el amanecer y antes de irse a la cama, se sintió sumida en la incertidumbre. Una nueva revelación la golpeó antes de caer en el sueño. Había recorrido un largo camino, pero todavía le quedaba mucho por aprender. Sobre sus capacidades y sus límites. Y ahora,
mientras cerraba los ojos, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Al abrirse a la mañana siguiente, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Ahora es el momento de actuar, pensó. Entonces, se la jugaría por su informante. Pero, ¿quién sería capaz de proporcionarle lo que necesitaba sin desvelar su identidad? El riesgo era inminente, pero así debía ser. ¿Acaso la valía de su voz era suficiente para confrontar al conde y su red de poder? Valentina se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La noche anterior había marcado un cambio en su percepción de sí misma, ya no era solo una joven abogada en una firma. El desafío que la esperaba frente al conde estaba comenzando a definirse como un testimonio de su capacidad. Sin embargo, el pálpito de incertidumbre que la acompañaba era inconfundible. Sabía que su viaje hacia la verdad no sería fácil. A medida que se vestía para el día, su mente se llenó de estrategias. Había decidido que descubrir la verdad sobre el conde requeriría un enfoque más meticuloso que un simple acercamiento directo. Necesitaba involucrar a personas que pudieran ayudarla, pero también a aquellas que pudieran corroborar la información que planeaba reunir. Hizo una lista mental de aliados potenciales, individuos de su entorno profesional y personal que aportarían diferentes piezas del rompecabezas. Mientras caminaba hacia la oficina, Valentina reflexionó sobre su creciente autoconfianza. La vulnerabilidad que había expuesto ante Laura no había sido un signo de debilidad, sino una forma de fortalecer su red de apoyo. Era esencial rodearse de aquellos que pensaban como ella y que no temían arriesgarse. En el ascensor, se miró en el espejo. Los ojos que antes reflejaban duda ahora destellaban determinación. El ambiente en la firma era tenso. Sabía que el conde era un tema delicado entre sus colegas, pero ella decidió romper el hielo en la reunión matinal. Durante la exposición de un caso menor, Valentina plantó, sutilmente, preguntas sobre la ética de algunas de las operaciones del conde. La mirada de sus compañeros era una mezcla de curiosidad y temor. Pocos estaban dispuestos a cuestionar al potentado sin el respaldo adecuado. ¿Alguien ha considerado investigar más a fondo sus operaciones? Hay zonas grises que serían útiles explorar, sugirió con un tono casual, observando cada reacción a su proposición. Uno de sus colegas, Javier, un abogado con experiencia, la miró con sospecha. Lo que sugieres podría traernos problemas, Valentina. El conde tiene conexiones poderosas, respondió con un aire de advertencia. No es nuestro deber como abogados actuar en pro de la justicia, sin importar las repercusiones, replicó, sintiendo como su convicción crecía. En esa discusión, se dio cuenta de que estaba desafiando no solo las estructuras externas, sino también los límites que ella misma había impuesto. Al finalizar la reunión, Javier se le acercó y, con un tono más suave, le dijo, puede que tengas razón. Pero necesitarás más que solo coraje para enfrentarlo. Te sugiero prepararte bien. Valentina asintió. Su mente se había encendido, el desafío era más grande de lo que había imaginado, pero también reflejaba una oportunidad colosal para crecer. Las palabras de Javier resonaron en sus pensamientos. Necesitaría armas sólidas y pruebas contundentes. Decidió investigar no solo el pasado del conde, sino también a las personas que habían trabajado con él o en su contra. La tarde transcurrió entre la revisión de documentos y la búsqueda de información. Con cada pequeño fragmento que encontraba, su seguridad crecía. No obstante, también empezaba a entender que lidiar con la verdad podría enfrentarla a dilemas morales que la llevarían a cuestionarse su propia integridad. Al caer la noche, mientras regresaba a casa, su mente no dejaba de girar en torno a los posibles caminos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué líneas estaba dispuesta a cruzar en nombre de la justicia? Finalmente, cuando entró en su apartamento, un mensaje emergió en su teléfono. Era un contacto desconocido que había llegado a un acuerdo para reunirse con ella la próxima semana. Esta persona podría arrojar luz sobre los oscuros secretos del conde. Sin embargo, la incertidumbre de sus intenciones la inquietaba. Valentina se miró en el espejo una vez más, pero ya no estaba buscando respuestas en sus propios ojos. Esta vez, se estaba preparando para la lucha que se aproximaba y las decisiones críticas que tendría que tomar. ¿Sería capaz de discernir entre el bien y el mal en su búsqueda de la verdad? Mientras la noche se adentraba, una pregunta se posaba sobre su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la justicia? La realidad se acercaba y la batalla estaba a punto de comenzar. Valentina no podía escapar de la interacción con su propio reflejo, una imagen que ahora parecía desafiar los límites de su identidad. Las dudas sobre el encuentro con el contacto desconocido giraban en su mente.
Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por el miedo, optó por canalizar su inquietud en una estrategia. Había llegado el momento de profundizar en su investigación, decidió organizar su enfoque al día siguiente. Identificó los documentos relevantes en su computadora y se propuso dedicarse a ellos en la oficina. Ese lugar, aunque inicialmente hostil, había empezado a transformarse en un escenario donde podía redescubrir su voz. Se aquietó en su escritorio, a pesar de las miradas curiosas de sus colegas, y empezó a elaborar un plan minucioso. Primero, contactaría a Laura. La experiencia de su amiga con casos similares podría ofrecerle una valiosa perspectiva y tal vez un aliado sorpresa. Luego, Valentina buscaría a otros inversores que hubieran tenido relación con el conde. A veces, los antiguos socios hablaban más que las víctimas. Mientras repasaba correos electrónicos, sintió una presión creciente en el pecho. La ansiedad era palpable, y tenía que encontrar una forma de convertir ese nerviosismo en motivación. Recordó las palabras de Javier sobre la necesidad de prepararse. No solo debía tener pruebas, sino también un plan claro, una línea de ataque que la guiara ante las posibles repercusiones. Así, estableció metas específicas, desglosando el proceso en pasos alcanzables. Cada punto logrado, por pequeño que fuera, se convertiría en una victoria personal. La mañana transcurrió entre reuniones y correos electrónicos, pero su mente estaba fija en el horizonte. Su determinación aumentaba a medida que se centraba en la posibilidad de hacer justicia. Después del almuerzo, reunió el coraje suficiente para hablar nuevamente con Javier, quien aún la observaba de reojo. Debía encarar sus temores y, si lo consideraba necesario, abrirle las puertas a una colaboración. Javier, creo que es hora de que hablemos en serio sobre el conde, comenzó, directiva. Necesitamos trazar un plan. Si hay temas que investigar, somos nosotros quienes debemos asumir el reto. Lo miró a los ojos, buscando la conexión que habían tenido en su primer intercambio, cuando él había compartido su experiencia y sabiduría. El abogado asintió, sorprendido por su audacia. Es un paso peligroso, Valentina, pero estoy dispuesto a escucharte, respondió, dejando entrever la posibilidad de una colaboración inesperada. Con el apoyo de Javier a la vista, Valentina se sintió revitalizada. Sin embargo, su mente no podía prevenir el instante inevitable en el que tendría que confrontar la realidad de sus decisiones. Cada paso en la dirección de la verdad podía repercutir en los cimientos de su moralidad. Mientras navegaba esta nueva senda, la emoción se combinaba con el temor. Las consecuencias de sus acciones comenzaban a desenredarse en su mente, el miedo a cruzar la línea del bien al mal acechaba cada nuevo descubrimiento. Con la mente agitada, tomó un breve descanso. Una parada en la azotea del edificio brindó un respiro. Mirando hacia el horizonte, respiró profundamente y se plantó frente a sí misma. Necesitaba ser más que una abogada, debía convertirse en una defensora verdadera de lo que creía. El tiempo apremiaba, y el encuentro con el contacto desconocido se acercaba. Una notificación emergió en su teléfono. Su corazón dio un salto, era una confirmación de la cita. Antes de aceptar, se preguntó si estaba realmente preparada para lo que eso significaba. La posibilidad de descubrir secretos impactantes del conde era real, pero también lo era el costo de esa verdad. Mientras apretaba el teléfono entre sus manos, tomó una decisión. No solo buscaría la verdad, sino que se armaría de valentía y conocimiento para enfrentarse a lo que fuera necesario. La lucha era interna y externa a la vez. Lo que no imaginaba era que su camino la llevaría a desvelar más de lo que había anticipado. Un camino que no solo transformaría su carrera, sino también su vida misma. Con cada día que pasaba, la pregunta seguía allí: ¿cuál sería el precio de esa transformación? Despojada de ilusiones, Valentina se lanzaría a la incertidumbre, mientras una nueva revelación esperaba en el horizonte, guardada bajo las verdades más oscuras del conde. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El día de la cita llegó con un peso en el aire que hacía que Valentina se sintiera como si todo estuviera en juego. La anticipación la mantenía alerta, pero detrás de esa energía, se escondía un temor que crecía con cada hora que pasaba. Se vistió con atención, eligiendo una blusa que le diera confianza y un pantalón que acentuara su seriedad profesional. El reflejo en el espejo ya no era el de la abogada indecisa, era una mujer decidida a buscar respuestas, a enfrentar su futuro sin temores. Cuando llegó al punto de encuentro, un café elegante en el centro de la ciudad, Valentina observó cada detalle, la decoración contemporánea, el suave murmullo de las conversaciones, y la luz que se filtraba a través de los grandes ventanales. Todo era un contraste con la tormenta que rugía en su interior. Sin embargo,
El lugar le ofrecía la calma necesaria para organizar sus pensamientos y prepararse para lo que vendría. Era el momento de definir quién sería realmente, más allá de lo que otros esperaban de ella. Al ver a su contacto, un hombre de apariencia enigmática con una sonrisa astuta, sintió como cada nervio de su cuerpo se tensó. Valentina, dijo con un tono que indicaba que sabía más de ella de lo que estaba dispuesto a confesar. Un instante de duda atravesó su mente. ¿Era esto lo que quería? ¿Acaso estaba preparada para lo que ese intercambio podría desatar? Pero la determinación fue más fuerte. Se sentó y empezó a formular preguntas, buscando desenredar un hilo que amenazaba con descomponer su vida en 1000 pedazos. Las respuestas que recibió proyectaron sombras sobre su panorama. Palabras sobre el conde llenaban la atmósfera, habladurías de antiguos tratos fraudulentos, de inversores despojados de sus sueños. En cada respuesta, descubría velos que cubrían verdades, ocultando no solo las acciones del conde, sino también los efectos devastadores que habían tenido en vidas ajenas. Valentina tomó notas, cada palabra del hombre resonaba con ecos de posibles revelaciones. Sin embargo, la conversación giró rápidamente hacia temas de intimidación y miedo. El conde es un hombre peligroso, Valentina. No subestimes el alcance de su influencia, advirtió él, y ahí fue cuando comenzó a vislumbrar lo que realmente significaba enfrentarse a él. No era solo un asunto legal, era un viaje hacia lo desconocido que incluía riesgos personales. Su valentía comenzaba a sentir sus límites. Al término del encuentro, Valentina abandonó el café con una mezcla de emoción y desasosiego. Había destapado información que podía ser crucial, pero también había abierto una caja de Pandora que contenía no solo secretos sobre el conde, sino un dilema moral al que no estaba segura de poder hacer frente. Se sentó en su coche, con las manos en el volante y los pensamientos girando como un torbellino. Si decidía avanzar, sus elecciones tendrían implicaciones que resonarían mucho más allá de su propia vida. Mientras conducía, Valentina se detuvo para contemplar el paisaje urbano que pasaba rápidamente. ¿Vale la pena?, se cuestionaba. La búsqueda de la verdad podía, sin duda, costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Con el corazón acelerado, sintió que no solo se jugaba su carrera, sino también su esencia. Al llegar a su oficina, la incertidumbre había crecido, pero también su determinación. La sabiduría de Javier resonaba en su mente, preparar un plan era el primer paso para la acción que pretendía llevar a cabo. Sin embargo, su pensamiento se desvió un momento hacia otra revelación. Nunca había imaginado que la lucha por la verdad la llevaría a repensar quién era en realidad como profesional y como persona. Con cada día que pasaba, el peso de la verdad se hacía más evidente. Las decisiones que estaba tomando palpaban en el borde de lo que podría ser un cambio radical en su vida. Sabía que las recámaras de poder se moverían contra ella si continuaba, así que su próxima maniobra debía ser astuta y calculada. Fue entonces que otro mensaje emergió en su teléfono, un aviso que la hizo contener el aliento. Era Javier, preguntándole si podían reunirse en cuanto a un desarrollo inesperado sobre el conde. La inquietante pregunta atravesó su mente una vez más. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? La verdad y el precio de descubrirla se apretaban cada vez más, mientras el futuro de Valentina estaba a punto de volverse más complicado. Valentina se encontraba en la cima de una montaña que había escalado con esfuerzo desmedido. La lucha con el conde y su opresiva sombra había transformado los cimientos de su vida, pero ahora sabía que la verdadera batalla era su propia percepción de valor personal. Sentía que las decisiones que había tomado finalmente estaban comenzando a dar frutos, y cada paso que daba la acercaba a la victoria. Días de incertidumbre y descubrimientos la habían llevado al encuentro decisivo frente al conde. Aquel día, en su propia oficina, Valentina había revisado los documentos recolectados, comprendiendo la magnitud de su camino. Tras semanas de investigación y preparación, estaba lista para confrontar no solo al conde, sino también sus propios miedos. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer indomable. Esa figura era radicalmente diferente a la que había tenido desde el principio de esta travesía. Al llegar a la mansión, la incertidumbre se desvaneció. La determinación la inundaba. No daré marcha atrás, pensó, recordando todo lo que había sacrificado. Valentina empujó con fuerza la puerta de la oficina del conde. Este, al anticipar la llegada de su adversaria, mantenía una expresión arrogante que pronto se tornó en sorpresa cuando vio la resolución en su rostro. «Valentina, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo?», preguntó el conde, su voz denotando un esbozo de nerviosismo.
Estoy aquí para poner fin a tus engaños, expresó ella, sintiendo como el temor se evaporaba al instante. Ya no era la mujer que había dudado. Cada palabra que pronunciaba era una flecha lanzada hacia su objetivo, confrontar al conde y asumir la responsabilidad de su propia vida. A medida que la tensión en la habitación aumentaba, Valentina desglosó cada aspecto de la investigación que había realizado. Habló sobre las irregularidades observadas, cada transacción dudosa y cada testimonio que había recopilado. Conocía la verdad y ahora se la estaba presentando. La balanza del poder estaba oscilando, y por primera vez en su vida se sentía realmente en control. El conde intentó descalificar su esfuerzo, pero esa estrategia ya no funcionaba con ella. Tus tácticas de intimidación ya no tienen poder sobre mí, replicó Valentina, cada palabra impregnada de confianza. Había comenzado a monitorizar sus emociones, a reconocer sus triggers, y esa gestión la fortificaba. He encontrado un aliado en el camino. No soy una simple sirvienta, soy una abogada que buscará la verdad sin importar cuán oscuro sea el camino, agregó. La lucha era más que física, se había transformado en un conflicto de ideologías. Mientras argumentaban, Valentina se dio cuenta de que tenía no solo la evidencia que necesitaba para incriminar al conde, sino también el reconocimiento interno de su propio valor. Lo que había estado en juego desde el principio ya no era solo la justicia para su familia, sino la afirmación de su propia identidad y voz. Tras una acalorada discusión, el conde, visiblemente alterado, intentó desestimar su emergencia a la escena. Tu esfuerzo será en vano, dijo de manera amenazante, pero Valentina pudo ver más allá de sus palabras, vislumbró el miedo escondido detrás de su fachada. Eso es lo que tú crees, pero este es solo el comienzo. La verdad se expondrá y tienes todo por perder, respondió ella con seguridad. Después de meses de preparación, el desenlace de esta confrontación dejó a Valentina empoderada. Al salir de la oficina, sintió una mezcla de alivio y euforia. Había enfrentado al conde y aunque no había ganado la batalla final, había puesto en marcha la primera fase de su resolución. Se sentía más fuerte, unificada por su búsqueda de justicia. Sin volver a mirar atrás. Días después, Valentina comenzó a recibir reconocimiento por su labor y dedicación. Su valentía había inspirado no solo a ella misma, sino a colegas que la habían visto desatar un potencial que muchos suponían que era inalcanzable. La firmeza con la que se planteó. Desde aquel encuentro había modificado la dinámica laboral en su firma. Fue ascendida a una posición de liderazgo en la que podía defender causas justas, aquel papel que siempre había deseado. Finalmente, Valentina logró abrir un camino hacia el futuro que anhelaba. Comenzó a trabajar en un caso clave que enfrentaría al conde y a su red de poder. Había transformado su vulnerabilidad en fuerza. La mujer que había temido al principio ahora era una abogada respetada, un faro de esperanza para muchos que aún padecían la opresión. Mientras se plantaba frente al espejo, esta vez se vio sin el peso de la inseguridad. ¿Quién estaba dispuesta a perder? Nadie. Así, Valentina sabía que el verdadero triunfo no solo radicaba en la justicia que estaba a punto de instaurar, sino en el viaje de autocompasión y fortalecimiento que había emprendido, llevando consigo la voz de aquellos que no podían alzarla. El horizonte se iluminaba ante ella, un nuevo capítulo verdadero arrancaba, en el que no había límites para lo que podía alcanzar. ¿Y tú, estás listo para dar un paso hacia tu propio crecimiento personal? No pierdas la oportunidad de unirte a esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.